estamos en La Zurda, hoy con un luchador muy conocido por la gente mayor. Estamos con Domiciano Sandoval. Bienvenido, Domiciano. Hola, gracias. Domiciano es el portavoz de la Coordinadora Estatal y de la Marea de Pensionistas, que nos viene a esclarecer qué pasa con las pensiones públicas. Y primero, Domiciano, quisiera que me cuentes cómo nace la Marea de Pensionistas. La Marea Pensionista nace en el año 2013 porque Rajoy, cuando llega al gobierno, está durante todo un año diciendo que las pensiones es lo último que tocaría. Entonces estaban con los recortes, ¿no? No llevaban más que tijeras en las manos para recortar. Y dice que las pensiones no las tocará, y llega el mes de noviembre y se descuelga con que congela las pensiones, pero no solo con que las congela a partir de ahí, sino que las congela con efectos retroactivos al 1 de enero. Ese año el índice de precios al consumo había subido un 2,9% y eso provoca a que un colectivo de abogados que nos asesora a nosotros, que es el colectivo Ronda, considera que no se puede hacer la congelación con efectos retroactivos y empiezan a poner demandas o a plantear la posibilidad de poner demandas. Entonces yo veo la noticia en el diario este que reparte en el diario El 20 Minutos, en una publicación muy pequeñita, que el colectivo Ronda quiere plantear demandas contra la congelación de las pensiones, y voy al colectivo Ronda y les digo que yo quiero hacer mi demanda, entablo amistad y confianza, cojo confianza con un abogado del colectivo Ronda que se llama Miguel Arenas, y con otro que se llama Alex, que se dedican a temas de seguridad social, y a partir de ahí entregamos una campaña muy potente que conseguimos poner en los 33 juzgados de lo social de Barcelona 10.000 demandas. 10.000 demandas nos significó un trabajo tremendo, pero tremendo, porque has de ir al Instituto Nacional de la Seguridad Social, poner la reclamación, hay los plazos legales de contestación, te contestan negativamente, entonces tienes un tiempo para acudir al juzgado de lo social, has de rellenar las demandas a los pobrecitos señores y señoras mayores, porque claro, en muchos casos no saben cómo hacerlas, desconocen todo el mecanismo, y has de tomar cuenta de sus datos, de su dirección y de todo, para cuando el juzgado y el instituto les avisa, estar pendientes del siguiente paso. Eso nos dio muchísima faena. Pero eso fue el nacimiento de la Marea Pensionista como tal, ¿eh? A partir de aquí empezamos a darnos cuenta, un grupo de 10 o 12 que nos reuníamos en la Federación de Asociaciones de Vecinos al principio, nos dimos cuenta de que si caía el sistema público de pensiones en España, la sociedad en general se empobrecería de una manera gravísima, y por lo tanto empezamos una guerra por el sistema público de pensiones y por conseguir una reforma integral. Y empezamos a explicar a la gente que de dónde se podría sacar el dinero para sostener el sistema, ¿vale? Y qué se podría hacer para que el sistema no tuviera los problemas que tiene, y por qué, a explicar a la gente sobre todo cuáles eran los males que nos habían traído a esta situación. ¿Y cuáles son esos males? Los problemas del sistema público de pensiones en España empiezan en la década del 80. La década del 80 hay dos organismos internacionales que empiezan a dar instrucciones a los países europeos para que reduzcan sus sistemas públicos de pensiones, porque consideran que son muy caros, y sobre todo porque tienen la intención de que las entidades financieras se hagan cargo, gestionen esos recursos económicos, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que empiezan a emitir una serie de informes de economistas que trabajan para la banca, concretamente para una entidad que se llama FEDEA, ¿vale? Que hay un grupo de economistas ahí muy potente, con mucha capacidad, con mucho dinero, y estos economistas van emitiendo informes avisando a la ciudadanía de que el sistema público en España no se podrá sostener a tal año y caerá y tal. Y tratan de meter el miedo en el cuerpo, claro, para que los ciudadanos y las ciudadanas que tienen cierta estabilidad económica, pues abran su plan de pensiones privado. Pero los ciudadanos no se fían de las entidades financieras y entonces dan el siguiente paso. Y en el año 95 acuerdan todos los partidos políticos y los dos sindicatos mayoritarios, Comisiones Obreras y UGT, firmar el famoso Pacto de Toledo. Y ahí empiezan los daños del sistema público de pensiones y la situación actual,
que se deriva precisamente en su mayor parte de ese sistema, de ese Pacto de Toledo. ¿Y cuál es la situación actual? La situación actual es que a través del Pacto de Toledo, que tiene dos cosas gravísimas, que hace posible ya el que haya dos pensiones diferentes, la privada por una parte con una entidad financiera, o bien la de empresa que hay en administraciones públicas y grandes empresas como Telefónica, SEAT, etcétera, etcétera, ya empieza a salir un dinero de la hucha común de todos hacia esos planes de pensiones, bien sea a los privados a través de las desgravaciones fiscales o bien sea a los de empresa a través de las aportaciones de la empresa y de los trabajadores, un dinero que debería ir a la hucha común pero que ya no va a la hucha común. Pero es que además el Pacto de Toledo dice que a partir de entonces las pensiones contributivas solamente se pagarán de las cotizaciones sociales y empresariales. ¿Y qué ocurre? Que al establecer que ya los presupuestos generales del Estado no acudirán a salvar o a aportar dinero si no hay suficiente de las cotizaciones sociales, permite a los gobiernos ir haciendo políticas y reformas laborales que destruyen la recaudación del sistema. A mayor paro, menor recaudación. Exacto. ¿No es cierto? Voy un poco rápido. Empieza Carlos Solchaga con la época del PSOE y empieza haciendo reconversiones industriales. Hacen reconversiones industriales en la naval, en la siderúrgica, en la minería, en las telecomunicaciones, etcétera, etcétera. Y cuando tú más te metes a estudiar este tema, más te das cuenta de la gravedad de la situación, de lo que han preparado. O sea, yo estoy convencido de que es una cosa totalmente deliberada y preparada para que el sistema caiga. Porque ahí, en la naval, en la siderúrgica, en la minería, en las telecomunicaciones, había los trabajos más estables y los trabajos mejor remunerados. Y eran los que más aportaban precisamente al sostenimiento del sistema, ¿vale? Como con eso no tienen bastante, van haciendo reformas laborales que degradan principalmente tres cosas: la contratación, los salarios y la negociación colectiva. Lo que comúnmente se llamaría precarización del trabajo. Precarización del trabajo, con salarios de que además de estar precarizados con contratos de un día o de 3 días o de una semana, con salarios de 600 o 700 euros, porque hace 3 o 4 años hablábamos de un trabajador mileurista y decíamos, hay que ver un trabajador mileurista, no sé qué. Pues hoy en día un mileurista sería una suerte para él tener un trabajo mileurista. Hoy trabajan por 600 o 700 euros. Sí. Entonces todo eso ha degradado los ingresos del sistema. Entonces el sistema hoy en día no se puede sostener solo de cotizaciones sociales. ¿Por qué? Porque según dicen ellos genera déficit. ¿Qué ocurre? Que un grupo de personas de diferentes puntos del Estado, o sea, aquí nació la marea pensionista, pero nosotros sabíamos que no podíamos solucionar el problema de esta gravedad si no conseguíamos una unidad a nivel del Estado. Y entonces nos desplazamos a Madrid 3 o 4 veces, contactamos con gente en Madrid, con gente de los diferentes territorios que más o menos estaban preocupados por el tema, y nos desplazamos a Madrid 4 veces. La cuarta vez que nos desplazamos a Madrid conseguimos crear en el año 2016, el 10 de septiembre del 2016, la Coordinadora Estatal de Defensa del Sistema Público de Pensiones. Y eso ha puesto en pie de guerra a la mayoría de los pensionistas. Hemos conseguido, todo el Estado español. Claro, hemos conseguido movilizaciones en 240 poblaciones el mismo día y prácticamente a las mismas horas. Y eso a ellos fue lo que en algún momento les digo, porque claro, el voto del pensionista para ellos es muy importante. Entonces, les dio un poco de miedo de que venía un proceso electoral bastante largo y llegaron al pacto PNV-PP, que no es nada, porque no es nada, pero lo que quiero reflejar claramente es que nos habían estado diciendo, no hay dinero, no se pueden pagar las pensiones son insostenibles, no hay dinero. Nos habían estado 5 años congelados y de golpe y porrazo ven millones de pensionistas o cientos de miles de pensionistas en la calle y aparece el dinero. O sea, cambiamos el discurso. Del no hay dinero pasaron a sí hay dinero. Y ahora queremos volver a cambiar el discurso. Ahora estamos en otra fase. Son derechos, y si son derechos, a mí usted no me hable de dinero.
Porque si usted me está hablando de dinero y de que no hay dinero o de que hay déficit, de que el sistema de pensiones tiene déficit, más déficit genera la Casa Real, que no ingresa nada, claro, el Ejército, la Policía, etcétera, etcétera. Y son servicios que el Estado mantiene. Por lo tanto, si mantiene esos servicios, ha de mantener las pensiones. ¿Cómo? Hagan ustedes lo que tengan que hacer. No nos hablen de dinero, háblennos de derechos. Y ese es el mensaje que creemos que ahora se instala en la sociedad. Y el dinero está. Lo El que dinero pasa es que está. está mal distribuido. El dinero está. Nosotros tuvimos una reunión con la ministra. Bueno, tuvimos una reunión primero con el PSOE antes de acceder al gobierno, que ya estaba la ministra, la que sería después ministra de Trabajo, Magdalena Valerio. Y claro, en esa reunión, como que todavía no se había llevado a cabo la moción de censura que sacaría Rajoy del gobierno, todo eran parabienes, o sea, no hay problema, solucionaremos todo, todo estaba solucionado. Ocurre la moción de censura, inmediatamente pedimos una reunión con la ministra y le decimos, queremos mantener una reunión con usted como coordinadora del Sistema Público de Defensa del Sistema Público de Pensiones y queremos un calendario de trabajo. Y entonces a la ministra le planteábamos una serie de propuestas a realizar a corto plazo, a medio plazo y a más largo plazo, ¿vale? La reunión con la ministra duró casi 3 horas, 2 horas y 3/4, bastante pesada. La ministra estaba muy accesible, lo he dicho muchas veces, muy accesible, pero estaba el secretario de Estado. El secretario de Estado lo primero que dijo: soy sindicalista de toda la vida, con vosotros no podemos negociar, vosotros sois un movimiento social, nosotros tenemos que negociar con los agentes sociales. Cagáramos, ¿no? ¿Los agentes sociales quiénes son? Son Comisiones Obreras y UGT. Nosotros tenemos un programa y sabemos de dónde se puede sacar dinero para que el sistema público de pensiones no solamente sea sostenible, sino mejorable. Y empezaremos por lo último, que están empezando a reconocer que es así. Se hacen millones y millones de horas extraordinarias que ni cotizan ni se pagan. Porque la contratación hoy en día se está haciendo: te contrato, pero vas a tener que trabajar 10 horas y te voy a pagar 8. Sí. Termina trabajando 12 y le pagas 6 o 7, sí, si se las paga. Esa es la contratación que tenemos. Sí. Por lo tanto, habéis de acometer ahí. ¿Por qué pasa eso? Les dijimos, destopar las cotizaciones sociales. Las cotizaciones sociales hoy en día están topadas en 3.700 euros. Pero es que hay 300.000 ciudadanos y ciudadanas en este país que ganan muy por encima de ese dinero, que son los diputados, los senadores, los altos funcionarios del Estado. Que se acaban de aumentar el Que se acaban de aumentar el salario, un 2,5%, ¿vale? Mientras las pensiones las suben. Se olvidaron, ¿no? Se olvidan de las pensiones, ¿vale? Pues de ahí se podrían ingresar en el sistema 7.500 millones de euros, ¿vale? Solamente de subir las cotizaciones sociales hasta lo que gana cada uno, Hay gastos de la Seguridad Social por importe de 4.000 millones de euros, que son los gastos de funcionariado y de edificios y de mantenimiento de edificios que tiene la Seguridad Social. Pensar que solo en la provincia de Barcelona tiene 50 edificios, la Seguridad Social, y todo eso sale de las cotizaciones sociales. Esto el Pedro Sánchez ya ha dicho, esto hay que quitarlo, hay que destopar las cotizaciones sociales, os quitaré el pago del medicamento, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero hasta ahora, ¿qué ha hecho? Absolutamente nada, nada. O sea, están gobernando de cara a la galería, bueno, no de cara a la galería, están haciendo declaraciones que a ellos les supone subir en las encuestas y en función de las encuestas, cuando les venga bien, convocar elecciones para instalarse en el gobierno. Pero en realidad las intenciones que tienen, si siguen así, es no hacer nada. No concretan lo prometido, digamos. Exactamente. Nosotros cuando estuvimos hablando con la ministra allí, lo que queríamos era, le presentamos el programa, le dijimos, esto lo podemos acometer saliendo de aquí con un calendario de trabajo. Sabemos que es 31 de julio, que el mes de agosto no vamos a poder reunirnos, porque sabemos que el mes de agosto es prácticamente un mes inhábil en la administración, pero queremos empezar septiembre con una reunión de trabajo al mes. Si hubiera sido por ella, es posible que hubiéramos encarrilado un poco la situación y hubiéramos mantenido esa reunión de trabajo, pero no fue posible porque estaba el secretario de Estado. Ahora, ¿qué ocurre?
que tratamos de movilizar a la gente. El día 15, el sábado que viene, tenemos una movilización también a nivel de todo el Estado, pensamos que será lo suficientemente potente para acabar el año y empezar el año en unas condiciones de fuerza, Y lo que está ocurriendo es que hemos creado un movimiento que ha sacado cientos de miles de ciudadanos y ciudadanas a la calle, ¿no? Qué triste que la gente joven no toma conciencia de la gravedad, porque no hay futuro para ellos. Porque lo ven muy lejos, ellos tienen otros problemas, tienen unos trabajos muy inestables, a veces tienen que trabajar en 2 o 3 sitios para poder sobrevivir, los universitarios tienen las tasas que no paran de subirlas. Es que yo sinceramente, yo pienso que estamos en una situación de emergencia nacional, ¿vale? Pero una situación de emergencia mucho peor que la que hay actualmente en Francia. Cuando en Francia está pasando lo que está pasando. Sí, ¿no? Bueno, en Francia está pasando lo que pasa aquí también y no llegan las noticias. Lo que pasa es que en Francia los franceses han reaccionado y aquí no sé... Pero ¿qué ocurre? Que aquí nos han convencido a todos de que todos somos clase media. Y en la medida en que somos clase media ya no nos afectan los problemas. Y luego nos han inoculado 2 virus, que digo yo. Uno es el del individualismo, tú cierras la puerta de tu casa y como tú pagas los recibos y no tienes problema, y si hace frío puedes poner la calefacción, bueno, pues los demás ya se espabilarán. Y el otro, el del consumismo, todo lo resuelven con campañas de consumo. Consumo, consumo, consumo. Y con eso mantienen a la gente entretenida. Y luego tienen los medios de comunicación generalistas, que los controlan todos los mismos, porque todos están en poder más o menos de las entidades financieras, y todos ellos se deben o a la publicidad o a cualquier otra cosa. Y por último, hay cantidad de cosas que los ciudadanos no se enteran porque ni siquiera se las dicen. Yo hay una cosa que me asombra cantidad, que tratas de averiguar cuántos suicidios se producían antes de la crisis y cuántos suicidios se producen ahora en la crisis, y me quedo, vamos, anonadado. O sea, en España se producen anualmente 3.800 suicidios. 3.800 suicidios. Pero buscas estadísticas y no las hay. No las hay. ¿Vale? Nadie sale a decirlo ni a hablarlo. ¿Y por qué se producen estos suicidios? Pues porque mucha gente, principalmente también pensionistas, tienen pensiones. Tenemos el 10% de los pensionistas que cobran una pensión de menos de 300 euros. ¿Cómo se puede vivir con 300 euros? Imposible. ¿Cómo se puede vivir? Pues ese pobre señor o esa pobre señora pues no se medica o se tapa en su casa cuando hace frío con una manta y no come lo que tendría que comer. Y entonces, ¿qué ocurre? Pues que los bomberos nos transmiten, si conoces bomberos, que les avisan para ir a una casa porque tal, y resulta de que hay una persona pues que se ha muerto, que se ha suicidado, o que ha muerto de inanición, o que ha muerto de lo que sea, ¿no? Cuando no, les van a sacar de su casa y se tiran por el balcón, que son de las únicas que nos enteramos. Por eso digo, yo creo que hemos de tratar de cambiar el mensaje. Ahora el mensaje no es no hay dinero, no hay dinero, no hay dinero. El mensaje son derechos, y si son derechos se han de cumplir. ¿Qué dice el artículo 50 de la Constitución? Dice, las administraciones públicas están obligadas a aumentar anualmente las pensiones, tanto como suba el coste de la vida, no sé qué, no sé cuánto. Pues si dice eso la Constitución, se ha de cumplir, y punto. Y saquen el dinero donde quieran. El problema en esta guerra es que la gente que no participa no se da cuenta, aunque sea clase media y se considere clase media, que corre el riesgo de caer en la pobreza, porque la vulnerabilidad de todo el sistema también los afecta a ellos, ¿no? Claro. Y tarde o temprano van a caer, digamos, en este estado de desamparo. Bueno, es que en el fondo todo es capitalismo. El capitalismo hoy en día tiene una potencia. Yo hace años que estoy oyendo ya, pero bastantes, que el capitalismo a este paso, que se autodestruirá el solo, que tal, que igual. Yo creo que el capitalismo se adapta a todas las situaciones, que es como la plastilina aquellas que utilizan los niños para jugar,
y va copando todos los nichos de negocio que hay. Ellos planifican, ¿vale?, de aquí a 50 años y nos pillan siempre desprevenidos. Claro, ¿no? claro. Pero ¿cómo están los impuestos en este país? En este país la sociedad española se aguanta básicamente por dos impuestos, el IVA y el IRPF. Se ha de hacer una reforma fiscal en condiciones que pague el que más tiene, y que no evadan impuestos, que no saquen el dinero fuera del país. Claro, que no, claro, que lo lleven a los paraísos fiscales. Claro, ¿no? claro, pero de eso es de lo que no quieren hablar, ¿no? Claro. Entonces, claro, mientras las familias estamos sustentando el país con los impuestos que tenemos, principalmente esos dos, el IVA y el IRPF, resulta de que las empresas están pagando un 6,5% de impuestos. ¿Pero esto qué es? Claro. Las Y empresas encima, del IBEX 35 y hablando de la banca. de la banca, nos quieren vender pensiones privadas. Sí, sí, el tema... Eso trabajan con el dinero nuestro, ¿no es cierto? Porque el tema de las pensiones privadas es el siguiente ataque al sistema. Eso ahora se va a generalizar porque la Comisión Europea está tratando por todos los medios de aprobar los planes de pensiones individuales. Está quitando seguridad a esos trabajadores porque no es lo mismo que la garantía la tenga el Estado del pago de las pensiones que las tenga... Eso te iba a decir, ¿quién le garantiza al trabajador que cuando se retire, se jubile, va a cobrar? Las entidades financieras, porque esos dineros siempre los gestionan las entidades financieras. Eso me huele mal a mí. Pero es que además eso tiene otro problema. ¿Y qué pasará con todos estos millones de trabajadores que cada vez hay más que tienen contratos de semana? Pues que ni tendrán un plan de pensiones, ni tendrán la pensión pública. No tendrán ninguno de los dos. Y habrán creado trabajadores de primera, trabajadores de segunda y trabajadores de tercera categoría. Y eso lo hemos de combatir. Domiciano, para ir finalizando, porque estaríamos aquí hablando, habíamos dicho que el 15 de diciembre, recuerda, el 15 de diciembre... 15 de diciembre nos jugamos el futuro. A las 11 horas, aquí en Barcelona, salimos de Plaza Urquinaona. ¿Qué vamos a pedir allí? ¿Por qué es esta marcha? La manifestación es principalmente contra estos planes de pensiones de empresa que van a empezar a implantar y que nos tememos que no solamente serán las grandes empresas, sino que todas las empresas, pequeñas, medianas y grandes, estarán obligadas a tener un plan de pensiones de empresa. Van a estar obligadas. Eso es lo que nos tememos, que el tema viene por ahí. O sea, a través del proyecto europeo de planes de pensiones individuales, el resto de los estados, si eso se aprueba, se trasladará miméticamente aquí. ¿Qué ocurre? Que aunque una empresa tenga a 10 trabajadores, cuando contrate un trabajador le habrá de decir: la empresa está suscrita a este plan de pensiones de empresa y una parte de tu salario, más otra parte que pondré yo como empresa, irá a ese plan de pensiones de empresa. Y no te preocupes que si cambias de trabajo, el plan de pensiones se irá contigo. Pues pero no. Eso... No va a suceder, ya lo digo. Trataremos de que no suceda. No, pero que además, si ese dinero, si va a las financieras, van a decir un buen día como Goldman Sachs. Quebramos. ¿Y dónde está el dinero? Y se perdió. Y el pensionista se va a quedar sin un centavo. Es que además no son rentables. Ya, no son rentables. Las entidades financieras cobran un 33% solo de comisiones. Precisamente el gobierno se ha visto obligado recientemente a bajarles la comisión que pueden cobrar, porque... Claro. Y Domiciano, y además van a participar en la marea otras mareas también. Hemos hecho un llamamiento a todos los grupos sociales, a toda la ciudadanía y a todos los grupos sociales para que se sumen a la manifestación. En defensa de lo público. En defensa de lo público. De la sanidad pública. De todos los derechos de los ciudadanos. De todos los derechos de los ciudadanos. Muy bien, Domiciano. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De nada. Todo lo que nos has explicado. Gracias por suscribirte a La Zurda. Gracias por compartir nuestros videos. Y recuerda, la lucha es el único camino. Nos vemos en Plaza Urquinaona el 15 de diciembre para luchar por nuestros derechos.